Desde el punto de vista de clínico, el sangrado mucocutáneo es frecuente. A pesar de que son coagulopatías, defectos de factores de la coagulación, hay con bastante frecuencia síntomas de tipo mucocutáneo. En el periodo de recién nacido es importante porque hay sangrado por el cordón umbilical que nos puede orientar a un diagnóstico de afibrinogenemia o de deficiencia de factor 13. De hemorragias del sistema nervioso se ven en este periodo asociadas a estas deficiencias y son graves, generalmente pues no se diagnostica a tiempo y el tratamiento no se instaura como debe ser y muchos de estos niños pueden llegar a tener secuelas o pueden morir en este periodo de recién nacido. Hemorragias por tracto gastrointestinal, retardo en la cicatrización, como se ve en el problema de fibrinógeno y en el 13. Ginecológico, como ya lo mencionamos también, en este caso hemoperitoneo se describe en afibrinogenemia en deficiencia de factor 2, abortos recurrentes en mujeres con afibrinogenemia y 13, la hemartrosis puede ser, aún menos frecuente que hemofilia, se ve en deficiencia de 10, en deficiencia de 7, en hipofibrinogenemia, en hipoprotrombinemia y hasta en deficiencia de 13. Y el sangrado tardío y recurrente es característico de la deficiencia de factor 13. Por ejemplo, fíjense este quiste óseo. Esta niña era una niña con hipofibrinogenemia, una hipo con dis y múltiples manifestaciones hemorrágicas con quistes óseos en todo el esqueleto. Falleció por una ruptura esplénica, se comportó como una afibrinogenémica. Así que pueden haber manifestaciones graves en estos pacientes. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia de 7, que es la más frecuente y que ha sido objeto de diferentes estudios clínicos, como este estudio STER, que es un registro de manifestaciones clínicas y de tratamiento, fíjense que 50-60% de los pacientes pueden tener manifestaciones de tipo mucocutáneo. Un menor porcentaje de pacientes tiene manifestaciones como la hemofilia, sobre todo los que tienen menos de 5% de actividad, pero un 30% pueden tener un curso asintomático, es decir, que hay una gran variabilidad en esta deficiencia. La deficiencia de factor 11, por otro lado, es una deficiencia donde no hay nada de asociación entre el valor del laboratorio muchas veces y la clínica. Generalmente estos pacientes pueden presentar sangrado después de cirugía y en áreas donde hay una actividad fibrinolítica elevada, por ejemplo, área de boca, nariz, tracto geniturinario. No se describen hemorragias espontáneas y la mayoría de estos pacientes con más de 20 son asintomáticos, pero hay familias en donde se describe un tipo de sangrado después de una cirugía o en algunas ocasiones de tipo mucoso. Pareciera que la deficiencia de factor 11, por los estudios que se han hecho en Israel, donde la deficiencia es verdaderamente muy frecuente, es más frecuente en judíos de tipo askenazi, que hay una cierta protección contra el ACV isquémico y el tromboembolismo venoso, pero no para tener infarto del miocardio. Desde el punto de vista del laboratorio, las pruebas generales nos van a ayudar a orientar hacia un defecto u otro. En cuanto al factor 13, recordar que todas las pruebas globales son normales, porque el factor 13 actúa después que ya está la fibrina. Entonces nosotros tenemos un paciente con una diátesis hemorrágica importante, que puede inclusive, como vimos, tener un sangrado en el sistema nervioso o a lo mejor un retardo, sangrado por el cordón umbilical y tener todas estas pruebas normales. Hay que pensar en una deficiencia de 13 y hacer la prueba que se debe utilizar de urea o de ácido monocloroacético, la cuantificación por ELISA, mejor todavía, para poder definir que es una deficiencia de factor 13. En lo que respecta a las disfibrinogenemias, recordar que el fibrinógeno puede estar normal en cantidad, pero el tiempo de trombina refleja una prolongación, igual que el tiempo de rectilase, y es una molécula disfuncional, porque para muchos de estos defectos hay descrito verdaderas deficiencias o moléculas disfuncionales. Entonces, por ejemplo, para protrombina hay hipoprotrombinemia y disprotrombinemia. Para factor 7 se recomienda usar diferentes tromboplastinas para poder detectar diferencias en el valor de factor 7 que pueden inclusive tener importancia al momento de decidir la terapéutica.
Para factor 10 también, usar distintos activadores para estudiar las diferentes variables. Entonces, lo que hacemos en el laboratorio es utilizar muchas veces activadores de factor 10 de tipo cefalina, que medimos por tromboplastina o con veneno de víbora de Russell. Y si se puede, también se mide el nivel del antígeno, que es lo que nos va a dar si es una verdadera deficiencia o es una variante funcional. Desde el punto de vista del diagnóstico, también sobre todo tenemos que definir o descartar deficiencias adquiridas, la presencia de inhibidores y la coexistencia, que si bien es rara, de otra deficiencia. Como les recuerdo, la deficiencia de 5 y 8 hay que pensar en una deficiencia de 5 y 8, porque lo típico, por supuesto, es que va a tener la protrombina y el PTT prolongado. Si es así, nosotros vamos primero a definir que no es un factor 2, que no es un factor 10, un factor 5, pero puede ser un 5 y 8. Si es un factor 5, puede ser un 5 y 8. Entonces, es importante siempre cuantificar el 8 y descartar la deficiencia de 5 y 8. Aquí, para poder saber que es una enfermedad monogénica, que es una deficiencia combinada de 5 y 8, los valores de 5 y de 8 son similares, que es muy diferente si fuera una asociación. Y aquí es también fundamental realizar el estudio familiar para poder definir pues, que es un defecto de tipo familiar. Muchas veces se consigue el padre, son valores heterocigotos, si el niño es homocigoto, doble heterocigoto, se puede conseguir en los padres valores que están en el rango de los heterocigotos. Estos estudios que fueron publicados en el año 2012 es el grupo de la doctora Peibandi, el grupo europeo, la red europea para el diagnóstico de estos trastornos raros, y es muy importante porque se establece pues definitivamente que hay distintos tipos de grados de correlación entre la clínica y el laboratorio en estos pacientes con coagulopatías poco frecuentes. Por supuesto que en los pacientes con afibrinogenemia, deficiencia de 10, de 3 y 5 y 8, entre menores el nivel de factor, más es la clínica, más el fenotipo pues es posiblemente severo. Débil en factor 5 y en factor 7. Hay pacientes que tienen deficiencia importante desde el punto de vista del laboratorio y no cursan con clínica. Y ausente, definitivamente no hay correlación entre la clínica y el laboratorio para la deficiencia de factor 11. En cuanto al grado de deficiencia generalmente considerado grave, principalmente para la deficiencia de factor 2, como el 5%, al 5 cuando no se detecta en el laboratorio, para 5 y 8 menos de 20, para el 7 menos de 10, igual que para el 10, y el 13, por supuesto, cuando no hay actividad por métodos habituales, es una deficiencia severa de factor 13. El tratamiento va a depender de la situación clínica a tratar. Aquí hay que considerar el fenotipo, la historia clínica de sangrados y cirugías previas, historia familiar. En cada paciente hay que evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso. En muchas ocasiones se puede utilizar antifibrinolíticos y recientemente ha habido algunas descripciones de casos de factor 7 activado recombinante en algunas de estas deficiencias que cursan, por ejemplo, una deficiencia de factor 5 con alergia al plasma, porque no hay concentrados de factor 5, pues hay descripción de uso de no aprobado, porque son usos no aprobados que yo diría pues que hay que individualizar cada terapia. Desde el punto de vista de las posibilidades de tratamiento, esto varía mucho de un país a otro. Existen concentrados disponibles para el factor 13, para el factor 11, por supuesto para el factor 7 y para fibrinógeno.